Lo que te voy a contar desafía el pensamiento racional. Son tres hechos sobrenaturales que sucedieron en los últimos 3 días del Padre Pío en la tierra. El Padre Pío había recibido los estigmas de la Pasión de Cristo el 20 de septiembre de 1918, cuando tenía 31 años. Y esas heridas visibles en las manos y los pies provocaron su gran notoriedad, pero también 5 décadas de persecución dentro de la Iglesia. En 1922, solo 4 años después de aparecérsele los estigmas, el Santo Oficio comenzó a restringir el acceso público de penitentes al Padre Pío. Era acusado de producirse él mismo heridas e incluso de abusar sexualmente de penitentes. Sus acusadores eran compañeros frailes del monasterio, otros sacerdotes, obispos y hasta arzobispos, que se sentían celosos y amenazados por la creciente fama del capuchino y su influencia en el público, en los fieles, al punto que el médico fundador del Hospital Universitario Católico de Roma, y que hoy lleva su nombre, etiquetó al Padre Pío como un ignorante y psicópata que se automutila para explotar la credibilidad de la gente. Muy fuerte, ¿no? Y prejuicioso. Incluso la Santa Sede llegó a emitir una serie de declaraciones oficiales que hasta negaban el origen sobrenatural de las heridas y también la legitimidad de sus dones. Pero resulta que los exámenes legítimamente realizados no encontraron que los estigmas fueran hechos por el propio Padre Pío, porque le fueron hechas investigaciones serias sobre los estigmas, pero luego escondidas. Incluso hubo una en que el Monseñor Raffaello Carlo Rossi tuvo que realizar por orden de sus superiores y no pudo negarse, aunque él mismo argumentó que tenía prejuicios contra el Padre Pío. Y durante meses de interrogatorios, entrevistas y testimonios, Monseñor Rossi hizo un informe favorable al Padre Pío al final. Pero este informe se mantuvo como un secreto sellado en el Vaticano durante décadas. ¿Y por qué sucedió esto? Porque la hostilidad hacia el Padre Pío venía del Santo Oficio y de la Secretaría de Estado, de las altas posiciones en la Santa Sede. Y como no pudieron probar que él mismo se hacía los estigmas, siguieron insistiendo ahora en que las heridas eran psicológicamente autoinducidas por su demasiada concentración y persistencia en la pasión de Cristo. A lo que él contestaba humildemente que fueran al campo, se concentraran mirando un toro con todas las fuerzas y miran después si le crecen cuernos en la cabeza. Mientras en 1931 el Padre Pío recibía cientos de cartas diarias, la Santa Sede le impidió ofrecer misas en público. Fue excluido de las confesiones y se le prohibió cualquier aparición pública. Pero estas segundas restricciones al Padre Pío le fueron levantadas en 1936 por el Papa Pío XI, diciendo que lo habían informado mal. Pero eso no significó que algunas personalidades de alto rango no siguieran operando contra él, porque en 1960 una vez más le fue restringido su ministerio público, citando preocupaciones de que su popularidad había crecido fuera de control. E incluso un sacerdote que llegó a ser obispo luego
acusó al padre Pío, entonces de 73 años, de mantener relaciones sexuales con penitentes femeninas 2 veces por semana. Sin embargo, este arzobispo, de nombre Carlo Macari, admitió su mentira y pidió perdón en público en su lecho de muerte. El padre Pío entonces convivió con la humillación de los estigmas y los celos que estos provocaban durante 50 años. Pero en las últimas semanas de vida sucedieron cosas extraordinarias y sobrenaturales al padre Pío. En un momento te lo cuento. El padre Pío había convivido medio siglo con los estigmas de Jesucristo en su cuerpo, experimentando notoriedad y prestigio, pero también celos y persecuciones, como vimos. Y en las últimas semanas de septiembre de 1968, las heridas poco a poco fueron disminuyendo, y el 20 de septiembre, exactamente 50 años después de obtenerlas, se había ido todo rastro de los estigmas. Había desaparecido una parte de sí mismo que había definido su vida, y era una señal que el fin estaba cerca. Y la mañana del 22 de septiembre de 1968, cuando el padre Domenico da Sese, rector del santuario de Manopelo, abrió las puertas del santuario, se encontró al padre Pío arrodillado en oración ante la imagen del santo volto de Manopelo. Como vimos en otro video, este santo volto, conservado en Manopelo, es el rostro de Jesús que quedó impreso en el velo de la Verónica, con que se secó la cara cuando iba por la Vía Dolorosa con la cruz a cuestas. Esto es recogido por la sexta estación del Vía Crucis tradicional. Entonces, mientras el padre Domenico tenía ante sí una bilocación del padre Pío orando ante la santa faz de Manopelo, el padre Pío estaba gravemente enfermo a 200 kilómetros en San Giovanni Rotondo. Y hubo un breve diálogo entre ellos que recuerda el padre Domenico. El padre Pío le dijo: ya no confío en mí, estoy llegando a mi fin. Reza por mí. Adiós, hasta que nos encontremos en el paraíso. Y a las 2:30 del día siguiente murió. Esta fue la última bilocación conocida del padre Pío, y fue buscando un enlace visible con Jesús cuando estaba por hacer el pasaje. Él creía que el santo volto de Manopelo era la verdadera cara de Jesús. Incluso sabía lo que le había sucedido al padre Domenico da Sese, que era otro capuchino que tuvo dones similares a él. El padre Domenico da Sese había quedado sepultado en un terremoto cuando tenía 9 años, y lo rescató un hombre desconocido con la cara ensangrentada. Y 5 décadas después, cuando fue en peregrinación al santuario de Manopelo, reconoció que aquel hombre que lo había salvado de los escombros era el que mostraba su cara en el velo de Manopelo. Por eso pidió quedarse en el santuario hasta el final de sus días. Y llegó a ser rector. Pero los hechos sobrenaturales no terminan aquí. Porque el día del funeral del padre Pío, el padre Domenico da Sese iba a ir con otros de su comunidad al funeral. Pero por diversas razones ninguno de los tres fue y se quedaron en Manopelo. Sin embargo, hay testigos que muestran al padre Pío, al padre Domenico da Sese en el funeral, e incluso le saludaron.
y un video lo muestra en esa ocasión y te lo voy a pasar en un momento. Y cuando le preguntaron al padre Doménico cómo podía ser que estuviera en los dos lados a la vez, en Manopelo y en el funeral, él respondió misteriosamente: quiere saber muchas cosas. En este pequeño video se muestra claramente la cara del padre Doménico en la parte izquierda del film, con su abundante pelo blanco y rodeado de carabineros. Míralo aquí. Perché aveva mezzi a disposizione? Perché diceva la messa umile? Hasta aquí estas historias sobrenaturales. En Foros de la Virgen María hemos publicado un artículo donde damos mucho más información sobre esto que hemos relatado sucintamente aquí. El link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Me gustaría conocer además tu opinión sobre lo que hemos hablado. Y si te gustó este video, marca un dedito para arriba, inscríbete en nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.